La inmigración española a Alemania puede parecer algo del pasado, porque realmente conoció un boom en los años 60-70. Sin embargo, es muy interesante cómo este ciclo que parecía cerrado ha vuelto a abrirse o ha enlazado con una nueva inmigración a Alemania que surge de la crisis económica actual y que arranca desde el año 2008. Así que en esta conferencia he tratado de enlazar ambos fenómenos, hablando por una parte de la vieja inmigración alemana y comparándola con la migración española actual. En torno a la migración de los años 60-70 es interesante comprobar cómo se trataba de una migración asistida, es decir, controlada por los gobiernos español y alemán, que trataban de canalizar un excedente de mano de obra, en el caso español, exportar desempleo al fin y al cabo, y en el caso alemán se trataba de atraer mano de obra necesaria para el crecimiento industrial en un momento en el que había un milagro económico en Alemania y era necesario encontrar mano de obra poco cualificada o escasamente cualificada que se reclutó en España, pero también en Italia, Portugal, Grecia, Yugoslavia, etc. En ese sentido, ofrece un gran margen para la comparación, ver cómo era el mecanismo de migración asistida entonces y cómo es la migración o la movilidad exterior de trabajadores españoles a Alemania en la actualidad. En los años del franquismo se canalizaban las ofertas de trabajo por el Instituto Español de Migración y había toda una serie de condicionantes y filtros, tanto económicos como políticos, como médicos, como desde el punto de vista de la cualificación, que hacían que la aventura de emigrar discurriera por caminos muy distintos. Había quien emigraba con todos los papeles en regla y el contrato de trabajo, había quien optaba por la vía de la emigración espontánea o como turista. Una vez llegado a Alemania, el segundo gran reto era la integración en el país y en ese sentido las comparaciones con el presente también ofrecen grandes contrastes. Los emigrantes de los años 60-70 solían tener un bajo nivel educativo y formativo, prácticamente un nulo conocimiento previo del idioma alemán y eso les hacía organizarse muy densamente en estructuras asociativas que fueron dando paso desde un asociativismo puramente étnico a un asociativismo más enfocado a la integración de los hijos en la escuela, a la participación política, social, sindical, a la medida que la experiencia o la expectativa de la inmigración se prolongaba en el tiempo. Hoy en día podemos comprobar cómo la inmigración española está mucho más cualificada que la del pasado, de hecho se compone casi un 90% por titulados superiores, es una inmigración joven, igual que en el pasado, y que, igual que en el pasado, pretende o tiene un horizonte temporal al menos supuesto de unos pocos años. La idea es ahorrar, ganar dinero, huir del desempleo, progresar en la profesión y regresar pronto a España. Sin embargo, en ambos procesos se suele permanecer en Alemania más de lo planeado inicialmente, con todos los matices. En realidad hay una alta rotación de trabajadores y hoy en día muchos de los que van retornan pronto, pero los que se quedan suelen permanecer más tiempo. Y es interesante también comprobar y comparar qué posibilidades de ascenso social había entonces y hay ahora para los españoles en Alemania. En ambos horizontes temporales se ha hablado de un techo de cristal y de ciertos condicionantes para el progreso profesional de los españoles en Alemania. Sin embargo, de todos modos, con la migración actual estamos todavía en un periodo muy breve, no tenemos perspectiva histórica para terminar de valorar adecuadamente cómo ha sido la integración o qué perspectivas hay a medio y largo plazo. La coyuntura económica y los comportamientos de los propios migrantes nos irán diciendo si estamos ante una repetición del pasado con muchos matices o ante una situación radicalmente nueva. Junto con eso, pues es interesante comprobar cómo algunos choques culturales respecto a la comida, el clima, etcétera, hoy en día operan cada vez menos. Los españoles que salen al exterior tienen mucha más experiencia internacional y las tecnologías de la comunicación alteran radicalmente la experiencia de la distancia, la separación y la incomunicación, y eso es un elemento diferencial muy importante junto con el otro gran elemento, y es la idea de que en el pasado se salía de una dictadura y de una España muy aislada y muy atrasada, y hoy en día, especialmente la población joven, que es la que más emigra, tiene una visión del mundo mucho más abierta, más cosmopolita y sufre un menor choque o roce cultural en que se ven cuestiones tan banales incluso como las comidas o las costumbres que se han hecho mucho más internacionales y menos diferentes entre España y Alemania. Sino en toda España
porque han sido 600.000 españoles los que emigraron a Alemania, 2 millones de españoles que emigraron a otros países europeos como Francia, Suiza, etc. Y eso significa que casi en cada familia hay una persona que tiene un pasado migratorio. Y España creo que ha olvidado excesivamente rápido, ha querido olvidar muy rápido este pasado, creándose una personalidad de país desarrollado, nuevo, rico, y olvidando esta situación del pasado. Específicamente en Valladolid hay muchos vínculos entre en Valladolid y algunas regiones de Alemania, como Hannover, por ejemplo, ¿no? Había un cierto trasiego de migrantes, y es muy importante, y no es tan común, que se hayan seguido cultivando los vínculos entre las personas relacionadas con Alemania, y ahí la labor que hace el Círculo Hispano-Germano de Valladolid no se encuentra en otras muchas capitales de provincia. Yo me he encontrado un tejido muy rico y gente muy implicada, y es estupendo poder rememorarlo y enlazar la historia con la experiencia de quien participa directamente en estas actividades. En el público es interesante ver cómo los que han conocido de primera mano la emigración siempre tienen una experiencia personal que aportar, a veces un matiz, a veces echan de menos algo que no ha sido mencionado, pero que merece ser traído al público porque forma parte de una experiencia vital que les marcó, que ha sido muy importante. Y en ese sentido es importante, por ejemplo, la rememoración de la crisis económica del 66-67, que expulsó a muchos españoles de Alemania, el recuerdo de los problemas que podían tener los que se movilizaban o se significaban políticamente, podían tener problemas con la policía franquista a su regreso a España. También la participación de españoles en movimientos huelguísticos, algunos muy famosos, como el de la fábrica Balsen de galletas, donde había muchas trabajadoras, específicamente mujeres de Valladolid y de Palencia, y también la cuestión de la integración de los retornados a través de las clases para los hijos. También es interesante como hoy en día los retornados, y que así se rememoran en el público, no encuentran apoyo en las administraciones muchas veces para realizar su burocracia en alemán, obtener correspondencia con el Estado alemán, que solo les escribe en alemán, y muchos españoles, a pesar de haber permanecido muchos años en el país, no han adquirido un nivel de lengua que les permita relacionarse con la administración. Esas personas necesitan todavía apoyo, y en el público ha tenido el eco, se ha mencionado como hay gente y asociaciones que dedican su tiempo y su esfuerzo a ayudarles, específicamente aquí en Valladolid.